Buenas tardes, mi nombre es Israel Castillo, mi matrícula es 1796594. Estudio el laboratorio de electrónica analógica, los SADOS N1 y N2. Y el día de hoy vamos a ver la última práctica número 8. Esta se llama el diseño de un amplificador emisor común. El objetivo de esta práctica va a ser diseñar un amplificador emisor común y medir los parámetros de funcionamiento del amplificador. El material que utilizaríamos si esta práctica fuese física sería un transistor 2 Nectar 3904, una resistencia de 22 kilos de medio watt, una resistencia de 120 kilos igual de medio watt, una resistencia de 10 kilos, una resistencia de 1.2 kilos, una resistencia de 330 y dos capacitores son de 47 microfarads, igual que un capacitor de 100 microfarads. Y vamos a ocupar de herramientas un osciloscopio. En este caso nosotros lo vamos a hacer por multisim, vamos a utilizar uno Tektronix, eh, una fuente de poder y un generador de funciones. Y pues aquí nos viene la teoría preliminar, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con el procedimiento. Nos dice uno, implementar el circuito del amplificador de emisor común, observar los valores que corresponden al diseño planteado en la teoría preliminar. Ok, van a ser los que vimos acá arriba. Teoría preliminar, van a ser estos. De igual manera nosotros podemos ver que vamos a realizar ¿cómo se llama? Vamos a realizar este circuito. Y muy bien, vamos a hacer el número 2. Nos dice mediciones de voltaje en corriente directa con un multímetro. Medir el punto de operación tomando lectura de los valores de voltaje de corriente directa con el multímetro digital. Vamos a tomar cuánto nos da VC, que es el voltaje del colector, voltaje de la base y voltaje del emisor. Vamos a realizar esto. Muy bien, ya estamos aquí en el simulador. Recordemos que en la teoría preliminar nos venía que tenía que tener un valor de 100, ¿cómo se llama? El valor de beta debería de ser de 100. Entonces, como aquí el transistor no sabemos qué valores tenga de beta, le vamos a dar doble clic izquierdo. A partir del doble clic izquierdo nos muestra esta pantalla. Vamos a ir a editar modelo y vamos a elegir esta. Aquí nosotros vamos a tener un Muy bien, aquí pues ya le pusimos que la beta nos diera 100, entonces el resultado aquí es que beta es igual a 100 y pues empecemos a hacer las mediciones de voltaje de corriente directa, medir los puntos de operación tomando lectura de los siguientes voltajes. Pues ya vamos a anotar cada uno, voltaje CC, voltaje en colector, en base y en emisor. Vamos a hacerlo. Muy bien, vamos a empezar a realizar las mediciones. Aquí ya tenemos el multímetro, lo colocamos en VSC y el otro a tierra. Nos damos cuenta, ahí está, este a tierra, el positivo a VSC, nos da un valor de 12. Ok, vamos a anotarlo. 12 volts. Vamos a la siguiente, nos dice VSC. Voltajes colector, base, emisor. Agarramos vamos a suprimir y nos agarramos de aquí. Vamos a tomar la medida. 5.41. 5.41 volts. 5.41 volts. La siguiente, voltaje en base.
1.67, perdón, 67 volts. Y vamos a tomar el último, que es el voltaje del emisor. Voltaje del emisor, aquí aplicado. Producción. Aquí mero. Ok, vamos a tomar la medida. 0.023 volts. 0.023 volts. 1.023 volts. Muy bien, estos son los valores que nos hacer la comparativa que nos pide. Aquí, como se dan cuenta, nos dice observar que se cumplan las siguientes condiciones. El voltaje de la base va a ser similar al voltaje del emisor más 0.6 volts. Entonces vamos a ver que el voltaje de la base es 1.67 volts. 1.67 volts. Ahora vamos a checar el voltaje del emisor, que es 1.023 volts. Vamos a sumarle 0.6 volts a ese del emisor. Nos da 1.62 volts, similar al voltaje que hay en nuestra base. Entonces está correcta esa condición. Ahora vamos con el voltaje del colector. Nos dice, voltaje del colector es más grande que el voltaje en la base. Voltaje del colector es 5.41 volts, siendo obviamente más grande que el voltaje en la base. De igual manera nos pide en la siguiente, pero con el voltaje del emisor. 5.41 volts es más grande que 1.023 volts. Está correcto también. Están correctas estas dos. Nos dice voltaje en el colector es más chico que el voltaje VCC. Y pues también nos damos cuenta que sí, 5.41 volts y acá son 12 volts. Entonces nos damos cuenta que estas condiciones están correctas. Dice, si no cumple con estas condiciones, revisar las conexiones, revisar que el transistor esté bien conectado y que el voltaje entre base y emisor sea aproximadamente 0.7. Bien, como nos dio, pues no tenemos que seguir esto. Esto es una recomendación que se pide cuando no te salen estas condiciones. Significa que se hizo una mala conexión en el transistor. Ahora empecemos con las mediciones en corriente alterna. Muy bien. El punto número 4 nos dice ajusta las escalas adecuadas en el osciloscopio. Punto número 5 nos dice aplicar en la entrada del amplificador una señal senoidal de 5 kHz y 200 milivolts de pico a pico aproximadamente. Observar en el osciloscopio las señales de entrada CH1 y de salida CH2 simultáneamente. Nos dice 6. Toma lectura de las amplitudes de los voltajes pico a pico de entrada y de salida. Muy bien, aquí vamos a anotarlos. Ok, vamos a empezar a configurar el generador de funciones. En este caso nos pide que sean 5 kHz. Muy bien. Tenemos una amplitud de 100 milivolts, pero estos milivolts son pico nada más. Entonces de 0 a pico nos da 100 milivolts. Significa esto que de pico a pico en una señal senoidal nos va a dar estos 100 más estos 100, que serían 200 volts de pico a pico. Es lo que nos pide la práctica, entonces lo vamos a configurar así. Para el osciloscopio tenemos que dar a measures. Bueno, esto ya es aparte, ¿verdad? Lo podemos ver ya corriendo el circuito. Vamos a darle stop para que no se vea así. Ok, vamos a darle a measure. En este caso, aquí ya tenemos el channel 1. En el channel 1 vamos a poner voltaje de pico a pico. Aquí está, pico a pico. Nos mide el voltaje. Esta es la entrada. Entonces la entrada nos dice que debe ser de 200 milivolts de pico a pico. Entonces por eso nos da aquí 199 milivolts. Estamos bien. Ahora, muy bien, vamos a configurar el siguiente.
aquí en Measures, lo vamos a configurar en el Channel 2. Channel 2, ahora colocamos este tipo en igual pico a pico. Y con esto ya nos da el valor de pico a pico. Le damos Measure. Ya tenemos estos dos valores que son los que ocupamos. Nosotros podemos poner más valores, pero pues no los necesitamos, es lo que nos pide la práctica. Después de esto, bueno, si quieren que ya le damos running stop antes. Y pues ahí, estos son los voltajes que nos dan. En el caso del punto 6 nos pide tomar los valores de voltaje de pico a pico. Entonces estos son los que vamos a anotar. Vamos a ir a anotarlos. Es 200 milivolts. Práctica 7. En la entrada son 200 milivolts. 1.99, disculpe. Fue lo que nos salió. Y en la salida nos salió un voltaje de pico a pico de 2.64 volts. 2.64 volts. Muy bien. A partir de esto nosotros vamos a vamos a calcular la ganancia de voltaje. Nos dice y pues aquí le ponemos el resultado. Igual se los anexo. Nos dice el punto 8, medir el valor de la resistencia de entrada del amplificador. Insertar una resistencia de 10 kilo ohms entre los puntos A y B. Muy bien. En el circuito que nos dio antes, pues ahí está en punto A y B. Ahí vamos a poner una resistencia de 10 kilo ohms. Y nos dice tomar lectura en el osciloscopio de los siguientes voltajes. Es decir, cambian los canales 1 y 2 a los puntos A y B. Alternativamente puedes utilizar un multímetro digital en voltaje de ASO. Ok, vamos a hacerlo. Ahora como vemos, pues ponemos el multímetro entre los puntos A y B. Si los podemos ver mejor. Punto A y punto B. Nos dice tomar lectura con el osciloscopio, cambiar canales 1 y 2 a los puntos A y B. Esto se puede hacer con el multímetro. Ok, vamos a checar el voltaje en A y el voltaje en B. Y vamos a realizar esa ecuación para determinar la RI. Entonces, pues con esto le damos play a la simulación. Lo colocamos en corriente alterna y nos da 70.71 milivolts en el punto A. Ok, vamos a poner el pause, vamos a llenarlo. 70.71 milivolts. En la siguiente, suprimir. Lo ponemos en el punto B. Ahí está. Checamos el voltaje, debe ser menos por la caída de voltaje en esta resistencia, debe ser 36.72. Eso fue lo que nos salió, 36.72 milivolts. Muy bien, para el punto 9 ahora vamos a quitar la resistencia que habíamos puesto junto con el multímetro. Y esta nos pide el punto número 9 nos pide medir la resistencia de salida del amplificador tomando nota de los siguientes voltajes de corriente alterna. Con la resistencia RL a 10 kilo ohms conectada, nos pide que saquemos el voltaje de salida. De igual manera nos pide que hagamos lo mismo pero con 5 kilo ohms, que utilizamos 10 kilo ohms en paralelo, o podemos utilizar pues, una resistencia de 5 kilo ohms, cambiarla. Y nos dice la resistencia de salida se puede determinar con la siguiente relación, que pues lo vamos a calcular. Vamos a tomar los valores a ver cuánto nos sale. Ahí está.
Le quitamos la resistencia, ya lo conectamos. Vamos a medir el voltaje en corriente alterna. Vamos a darle play a la simulación. Voltaje de corriente alterna. Ok, nos dio ese valor. Vamos a anotarlo. Ok, nos dio 935 milivolts. Aquí está. Ahora vamos a colocar una resistencia igual de 10 kilos en paralelo. Y vamos a checar cuánto nos da de voltaje de salida. La resistencia R. Le damos play. Y medimos. Nos da 624 volts. Milivolts, perdón. 624.64 milivolts. Ok, y pues con eso ya podemos nosotros determinar este punto, ¿verdad? Realizar el cálculo siguiente para determinar la resistencia de salida. En el punto número 8 registramos la información. Esta práctica fue realizada en el simulador Multisim, versión 14.2. Y a partir de aquí es el reporte. Nos dice el punto número 1, realicen el análisis de diseño del amplificador de emisor común utilizando leyes de Kirchhoff, nodos o mallas, planteando en la selección de teoría preliminar, planteado. Pues es a partir de aquí es empezar a analizar el circuito, ¿verdad? Sería todo por parte de la práctica. Espero que haya quedado muy bien explicado y les doy muchas gracias por su atención, ¿verdad? No queda más que decirles gracias y bueno, los veo hasta la próxima.